honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo, dice la palabra de nuestro Dios así, verso 1 al 3, vamos a leer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema el propósito de la prueba. Dígale al que está a su lado: el propósito de la prueba. Es bonito, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios y comprende, hermano, el deseo de Dios. En el capítulo 8, Moisés está como volviendo a traer a memoria las palabras que ya se declararon. El propósito de Dios ya se reveló al pueblo. Los que, hermano, quisieron sujetarse o prestarle atención al mensaje de Dios y obedecerlo, aunque son pocos, pero están por entrar a la tierra prometida. Mas sin embargo, es curioso, porque ya están en la frontera, Dios está por cumplir lo que había prometido, pero Moisés le dice al pueblo, les trae a un recordatorio y les dice: no se pueden olvidar del propósito de Dios en estos 40 años atrás, que los ha traído por el desierto. Y aquí, hermano, en los primeros versos, Dios les dice a través de Moisés: deben de obedecer la palabra de Dios, deben de obedecer a Dios. Y luego les dice: y deben de comprender por qué causa pasaron por el desierto, por qué han sido afligidos, por qué han sido pasados por procesos difíciles. Porque al final de cuentas, les dice Moisés, el deseo de Dios era bendecirlos. El deseo de Dios era entregarle lo prometido, era cumplir la parte que a Él le corresponde. El propósito de Dios, al final de cuentas, más adelante lo declara, es hacerles bien, dice Moisés al pueblo. Ese era el fin de Dios. El fin de Dios no era matarlos, el fin de Dios no era destruirlos, el fin de Dios no era verlos llorar simplemente. El fin de Dios, al final de cuentas, era bendecirlos, es hacerles bien a su postrer estado. Aunque al final de cuentas la aflicción tiene un gran proceso o una gran enseñanza en medio de este mundo o de este desierto, pero el propósito postrero de Dios es que al final de cuentas sonrían, disfrutan las bendiciones del Señor y reconozcan que ha sido gracias a su bondad que están donde están, tienen lo que tienen, y el nombre del Señor debe de ser glorificado. Miren, hermano, algo que sobresale acá, algo que sobresale es que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, de la generación que salió de Egipto, solamente ellos comprendieron, hermano, cuál era el propósito de Dios. De ahí toda la generación que salió de Egipto ha caído muerta en el desierto. Yo quiero hablarle del propósito de la prueba, hermano. De la salida de Egipto al cumplimiento de la promesa de Dios a la tierra prometida, había un desierto. Todos quedaron tirados en el desierto. Todos murieron en el desierto. Solo 2 están entrando, hermano, a la tierra prometida. Solo 2 están, hermano, experimentando lo que Dios deseó para todos. Por eso es importante que comprendas cuál es la razón, hermano, de los procesos de la prueba.
Es importante que usted y yo, hermano, aprendamos cuál es el deseo de Dios en medio de esa aflicción que nosotros pasamos. Porque, hermano, en la actualidad que vivimos, nosotros estamos rodeados de experiencias difíciles. Nosotros vivimos experiencias difíciles. Nosotros pasamos aflicciones de diferentes índoles. Tienen diferentes nombres. Esta mañana o esta tarde ya todos los que estamos acá o hemos enfrentado o estamos enfrentando, vamos a enfrentar momentos muy difíciles que no tienen comparación uno con otro, porque el molde, hermano, que Dios ha trazado para cada uno de nosotros es según nuestra fe. Es conforme, hermano, nosotros vamos a creer o hay capacidad en nosotros para superar tales aflicciones, pero que todos vamos a pasar, hermano, por procesos difíciles. Vamos a pasar por procesos difíciles. Todos estamos en movimientos bastante duros en muchas ocasiones. Aún el maestro dijo, hermano, de que en el mundo tendremos aflicciones, pero hay que confiar, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Algunas aflicciones vienen por consecuencia de nuestros errores. Algunas aflicciones vienen por consecuencia de pecados. Algunas aflicciones vienen, hermano, por consecuencia del ambiente en el que vivimos, pues estamos en el mundo, aunque no tenemos nada que ver con el mundo. El que gobierna este mundo es Satanás, o el que influencia este mundo es Satanás, es el que maneja el sistema del mundo. Y por causa de estar acá, hermano, y desear guiarnos por las leyes de Dios y no por las leyes terrenales o mundanas, nosotros tendremos aflicciones, pero hay un propósito al final de cuentas. Aunque a la carne no le gusta llorar, a nosotros no nos gusta estar en momentos duros. Nadie se siente alegre cuando se le entrega una mala noticia. Nadie se siente gozoso cuando se está pasando por momentos duros o difíciles. Cuando nadie le comprende, nadie se siente alegre. Pero hay que entender, y ese es el punto esta tarde, hay que entender que tras ese proceso de aflicción o de ese proceso de angustia, hay un deseo de Dios que se tiene que cumplir en nosotros, y no te puedes centrar simplemente en el problema, porque nosotros nos centramos en el tamaño del gigante o en la dificultad que estás enfrentando. El creyente debe de aprender o debe de enfocarse no en el tamaño del problema, sino en el propósito que Dios ya se trazó en nuestra vida. Aunque nosotros no comprendamos, aunque nosotros, hermanos, no entendemos a ciencia cierta, pero lo que debes de comprender es lo que declara en el verso 3: todo creyente, todo seguidor de Dios, todo aquel que quiere agradar al Señor debe de comprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de aquellas cosas que son comunes. Nuestra vida depende de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Es la palabra que tendrá cumplimiento fiel en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque aparentemente las cosas están malas, aunque no veamos de dónde va a aparecer nuestro socorro. Al final de cuentas, Él aparecerá y traerá respuesta a nuestra aflicción. Alabado es el nombre del Señor. Porque es importante tomar en cuenta eso, hermano, porque el desierto representa nuestro paso, hermano, por procesos difíciles. Lastimosamente, Israel en el desierto también es un ejemplo, hermano, del pueblo de Dios, o del comportamiento del pueblo de Dios en medio de la prueba. Cuando no entiendes, hermano, que Dios trabaja en tu vida, entonces tienes las mismas aptitudes que tuvo Israel en el desierto. Para esto nos sacaron de Egipto. Cuando estás pasando por aflicción, porque a nadie le gusta. A nadie le gusta, hermano, que de repente usted por un dolor de pelo fue al médico y ya sale con un gran notición. Su problema no es así de sencillo. Su problema es más serio. A nadie le gusta. Nadie se pone a reír y recibe una noticia así con gozo. Nadie. A nadie le gusta que se le den malas noticias como padre, hermano, por sus hijos. A nadie. No hay padres, hermanos, que quisieran
sentir el dolor de sus hijos por amor a sus hijos, porque nuestro corazón se aflige. Nadie se goza en pasar momentos difíciles, pero ¿sabes cuando las cosas se ven de manera diferente? Cuando entiendes que Dios está trabajando en tu vida y Él es perfecto y Él sabe lo que hace y sus propósitos son eternos en nosotros. Y aunque aún nosotros consideremos de que lo que se está dando, hermano, es incomprensible e inentendible, no se comprende la lógica humana cómo es que esto se está dando, pero ahí es donde cabe, hermano, cuando comprende quién es Dios y cómo Él trabaja y Él es perfecto en lo que hace. No te vayas a encontrar en medio de la prueba cuestionando la voluntad de Dios. No te vayas a encontrar en medio de la prueba como los israelitas en el desierto, y para esto nos sacó, para esto somos cristianos y para eso nos sacó del mundo. No te vayas a encontrar en ese dilema, porque eso significa que no has comprendido quién es Dios y tampoco has comprendido que la voluntad de Dios es perfecta, que aunque no es lógica, no es conforme la carne, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, pero al final de cuentas es perfecto en lo que hace. Hasta el día de ahora no se ha equivocado en nosotros, aleluya, y la aflicción que ha sobrevenido ha sido en nosotros conforme nuestra capacidad, conforme nosotros tengamos la voluntad de agradarle, Él será glorificado en nuestra vida. Pero cuando no entiendes eso, hermano, entonces echas a perder, hermano, el deseo de Dios. Le repito, no se olvide, el deseo de Dios es bendecirnos. Así como un padre, hermano, no desea mal para sus hijos, así es Dios con nosotros, hermano. Así como usted le enseña a su hijo cómo deben de ser las cosas, así Dios nos tiene que enseñar a nosotros en medio del proceso de la prueba. El diablo te hace creer de que Dios te quiere matar. El diablo te hace creer de que parece ser que Dios ni siquiera se fija en ti, ni en tu petición, ni en tu necesidad. Pero es mentira. Debes de prestar atención a la palabra de Dios. Nuestra vida no depende de Satanás, ni tampoco depende de voluntad de hombre, depende de la palabra de Dios. En quien debes de prestar atención es en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ahí debe de estar centrada nuestra preocupación. No mires el tamaño de los problemas, no mires el tamaño de la aflicción que estás experimentando. Descansa en la palabra del Señor. Las cosas se verán diferentes cuando dependes de la palabra de Dios. Las cosas serán diferentes cuando no prestas atención a las circunstancias, sino a lo establecido por Dios. Hasta el día de ahora no ha quedado tirado en el camino uno que ha confiado en el Señor. El salmista lo declara: los que miraron a Jehová no fueron avergonzados, sus rostros no volvieron cabizbajos, todos se volvieron levantando la cabeza y diciendo como el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hasta el día de ahora no ha sido decepcionado aquel que ha dispuesto a esperar en Dios con paciencia. Siempre ha visto el resultado y el nombre del Señor ha sido glorificado. Aleluya. Por eso es que hay que aprender, hermano, acerca de este tema. Porque todos tenemos que pasar por momentos difíciles. Todos hemos llorado, hermano, en el Evangelio. Toditos. Todos hemos tenido que decir en algún momento: ya no puedo. No entiendo lo que estoy viviendo. Por eso es que en el capítulo 8, hermano, de este libro se revelan un par de verdades que nosotros tenemos que tener claras. Primero, la bendición de Dios, hermano, está ligada a la fidelidad del creyente. ¿Sabes por qué Dios, hermano, permite pruebas o momentos difíciles en nosotros? Porque de esa manera prepara nuestro corazón para recibir la bendición que viene de parte de Dios. ¿Quieres experimentar la bendición de Dios? Tienes que pasar por la prueba. ¿Quieres experimentar
milagros, quieres experimentar abundancia, tienes que pasar por la escasez, tienes que pasar por la enfermedad, tienes que pasar por tribulaciones. Con ese propósito Dios, hermano, permite los problemas en nosotros que se llaman pruebas, con el propósito de que nuestro corazón sea preparado. Porque lo que dice la Escritura, mire lo que dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Que era lo que muestra el verso 2, o lo que le dice Moisés al pueblo. Sabes que a través de las aflicciones y de las pruebas, lo único que se ha manifestado es la realidad de lo que está en tu corazón. Eso deseó Dios. Para decírselo de otra manera, mire, hermano, decir que Dios es nuestro sanador estando sanos, eso es fácil. Decir que Dios es nuestro proveedor teniendo dinero, eso es fácil. Decir que Dios tiene el control de mi familia y no tengo ningún problema en mi familia, eso es fácil. Decir, hermano, que Dios tiene el control de mis hijos y mis hijos están en el evangelio y desean serle fiel a Dios, eso es fácil. Qué diferente es moverse en fe cuando estás en medio de la necesidad. Qué diferente es que vengas enfermo y digas: yo creo que Él es mi sanador. Eso es distinto. Que de repente mires conflictos en tu hogar y el diablo anuncia de que tu hogar está por destruirse, pero usted camina en fe diciendo: pero mi hogar le pertenece a Dios, mi hogar le pertenece a Dios. Y de repente miras a tus hijos borrachos, perdidos en la pandilla o en tanto sistema de pecado, pero hablas en fe y dice: ese hijo le pertenece a Dios, ese muchacho le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios. Ya eso es diferente. Sabes que viene a descubrir la aflicción en el creyente. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde reside esa seguridad en tu vida? Eso es lo que viene a descubrir. Y por eso es que Moisés le dice al pueblo: no te olvides que el propósito de la prueba, el propósito de la aflicción es descubrir de qué está lleno tu corazón. Tu corazón está lleno de fe, tu corazón está lleno de confianza. Entonces lo vas a demostrar en el proceso de la prueba, porque el que canta en medio del problema es una persona que no con palabras sino con hechos demuestra de que su confianza y su esperanza está puesta en Dios, y Dios algo hará para traer respuesta a la necesidad de aquel que ha dispuesto a confiar en Él. Yo no sé si hay personas que tienen su confianza en el Señor, está pasando por la prueba. Es tiempo de demostrarle a Dios de que no somos creyentes de paso, no somos creyentes de temporada, somos personas que hemos dispuesto a creer lo establecido en la palabra. Sus pactos son eternos, sus promesas son verdad para aquel que dispone creer y esperar el cumplimiento de ellas. Alabado es el nombre del Señor. ¿De cuáles es usted, hermano? ¿De cuáles es usted? Porque hay personas, hermano, que cuando llega el momento de la prueba, mejor se echan para atrás. Ya no aparecen. No creo que nos equivoquemos, pero habrá alguno, hermano, de Visión Cristiana Elohim viendo el canal ahorita, que por causa de pruebas o de problemas, mire cómo pasa, no tiene ganas de congregarte. Allá está en la casa viendo, por ratitos pone el canal 65 y por ratitos pone la novela, y está pasando por problemas serios. ¿De cuáles eres? ¿De qué tipo de creyente eres? ¿De aquellos que cantan cuando todo está bien, hermano? Si la realidad de un creyente se muestra en la aflicción, ahí se descubre de qué está lleno tu corazón. ¿Está lleno de emoción? Solamente gritas amén, y por gritar amén, porque aquí como todos vienen con gozo, también eres arrastrado a emocionarte y decir amén. Pero ahí está el detalle. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es
que nuestra vida debe de estar fundada en lo establecido por Dios. ¿Dónde se prueba eso? En la prueba, en la aflicción. ¿Dónde se descubre que un creyente en verdad tiene materia, hermano? Como dicen, es de hueso colorado. ¿Dónde se prueba eso? Cuando estás pasando por la dificultad. ¿Cuál es el propósito de Dios en la prueba? Descubrir de qué está lleno tu corazón. En verdad, tu confianza está puesta en Dios. Ese es el examen de la prueba, hermano. Dios dice en el cielo, vamos a demostrarlo. Ha llegado la hora de la prueba. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, quiero serte fiel, Señor? En algún momento lo hemos dicho. Y Dios en el cielo dice, ha llegado el momento de demostrarlo, hijo. Ha llegado la hora de demostrarlo. Porque hay creyentes que cuando miran la aflicción sobre ellos, hermano, salen corriendo. Hay algunos que dicen, yo por eso no me meto mucho en el evangelio, porque hay ciertas cosas, problemas que se levantan. Yo mejor así de lejitos, no muy comprometido, para no pasar muchos problemas. Y quizás la vas a pasar tranquilo en el evangelio, pero nunca vas a descubrir el propósito de Dios materializado en tu vida, jamás. Jamás, porque el que no está dispuesto, hermano, a pasar el proceso de la prueba como Dios lo establece, no vas a pasar al otro lado. No vas a descubrir el gozo que está al otro lado. No vas a ser sorprendido como constantemente aquel que define su posición es sorprendido. Allá va Pablo, hermano, para Roma. Pablo, en el juicio que le están haciendo, no era necesario compadecer delante del César o pedir ese derecho como ciudadano romano que tenía Pablo. Pero Dios le había dicho a Pablo que le era necesario compadecer delante del César y ser también testigo del evangelio en Roma. Y Pablo dice, yo apelo al César. Y lo mandan, hermano, con el deseo que Pablo lleva de predicar. Lo mandan para que se presente en Roma delante del César y será juzgado el caso del apóstol. Pablo va en obediencia a la palabra del Señor para Roma, pero en el camino se levanta un huracán llamado Euroclidón, y de repente la tempestad se vuelve bien grande. Se vuelve tanta la aflicción de que después de 3 días todos comienzan a tirar las cosas del barco. De repente pasan como 13, 14 días, no se mira sol ni tampoco se mira estrella. Van a la deriva, nadie come porque todos piensan que se van a morir. Pero Pablo, a medida de que pasan los días, se para delante de toda la tribulación y les dice, señores, es bueno de que coman y beban y que no se preocupen, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo por la noche y me ha dicho que ninguno de vosotros va a perecer. No vas a poder disfrutar esas experiencias, no podrás disfrutar la fidelidad de Dios, no podrás contar qué grandes cosas hace el Señor en medio de aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de la fe puesta en el Señor. Te vas a privar de muchos milagros, porque quiero decirte que después de la aflicción es cuando viene la bendición. Después de las enfermedades que viene la sanidad. Después del problema en tu hogar viene la paz, viene la bonanza, viene la bendición total de parte del Señor, y no podrás disfrutarla si no pasas por el proceso de la prueba de la manera efectiva como Dios lo ha establecido. Aleluya. No puedes echar a perder, hermano, el trabajo de Dios. Por eso es que lo primero que muestra estos versos es que Dios quiere descubrir, hermano, lo que está en su corazón. Las bendiciones de Dios están ligadas a la fidelidad del creyente. La fidelidad, hermano, es el producto, o es el esfuerzo y la perseverancia, el producto de la fidelidad. Cuando has dicho, yo quiero serle fiel, Señor, Dios te ha escuchado y ha dicho, hoy vamos a demostrarlo, porque hablar es fácil, dice el Señor. Hoy vamos a demostrarlo, hijo. Y pum, llega, hermano, la mala noticia. Y es que aquí hay personas, hermano, que andan cargados de unos problemas que, humanamente hablando, no se entienden. Si usted me contara los suyos y le cuento los míos, lloramos juntos. No se entiende, hermano. Por eso es que en ocasiones no debe de preguntar por qué. Solamente ora y dile a Dios, es tu voluntad, estoy dispuesto.
pero no hay un proceso que dure para siempre. Hay una hora de inicio y hay una hora donde todo va a terminar. En la voluntad de Dios así es. En la voluntad de Dios así es. No hay un proceso que dure para siempre. Vas a llorar por un momento. Aún la escritura lo declara en el Salmo 30 verso 5. En la segunda parte de ese verso, hermano, el salmista declara de que por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, dice el salmista. O sea que no dura para siempre. El justo no llora para siempre. Si nos toca llorar, hay momentos donde no se entiende qué es lo que está pasando. Si nuestro deseo es agradar a Dios, pero no vas a llorar para siempre. Tus lágrimas tendrán que ser enjugadas. Vas a ver el resultado de ese proceso y más adelante vas a decir: qué grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, qué grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿de qué está lleno tu corazón, hermano? Por eso es que no puedes venir a perder el tiempo a un culto, porque Dios ya se los había dicho. Confíen, obedezcan mi palabra y yo voy a cumplir mi parte. Yo seré el Dios de ustedes, ustedes serán mi pueblo. Con eso Dios estaba diciendo: yo voy a cuidar de ustedes. Lo que ustedes ya no puedan hacer, yo lo voy a hacer. Hasta donde ustedes ya no puedan llegar, yo voy a llegar. Y lo que para ustedes es imposible, yo lo voy a hacer posible. Eso estaba diciendo Dios. La única responsabilidad es fidelidad. Es fidelidad. Eso es lo que se demanda. Y el resultado, el producto de la fidelidad será esfuerzo y perseverancia. ¿Es fácil perseverar cuando todo está bien? Claro que sí. Donde todo sobresale es cuando aparentemente ya no hay razón para seguir. Pero ahí es donde el esfuerzo, hermano, se echa a andar y comienzas a dar un paso aún cuando te está volviendo difícil avanzar. Todos hemos estado en una posición donde hemos dicho que es difícil. Algunos han dicho: ya no vamos a ir al culto, ya no nos vamos a congregar. Nunca esperaba lo que yo estoy viviendo. En el evangelio he orado, he buscado y parece ser que no hay respuesta, y el desánimo llega y aquel susurro del enemigo también se presenta. Todos hemos estado en esa posición, pero algunos nos hemos sacudido ese pensamiento y hemos dicho: nada, ¿cómo es que vamos a perseverar cuando las cosas están bien y cuando la aflicción ha llegado a nuestra casa? No vamos a detener nada, en todo tiempo vamos a avanzar. No entendemos lo que está pasando, pero hay que caminar, hay que avanzar, y te haces presente en el culto. Y aunque la tribulación es bastante fuerte y el problema tiene un tamaño muy grande, mas sin embargo alaba, mas sin embargo canta, mas sin embargo adora. Eso significa de que estás esperando en Dios una palabra. Eso significa de que Dios en algún momento ha de aparecer, porque si haces tu parte, Él hará también la de Él. Si haces tu parte, Él también glorificará su nombre. Si te mantienes fiel, si te mantienes avanzando, aunque en ocasiones tendrás que limpiarte las lágrimas de tu rostro, pero no te puedes detener. Tienes que avanzar en medio de esas aflicciones, porque algo glorioso Dios quiere presentar delante de ti. Aleluya. ¿Sabes que este propósito de Dios, por causa de nuestra naturaleza, en ocasiones se entorpece? Los israelitas en el desierto decían: y para esto nos sacó Dios, para matarnos. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, decía el pueblo. Pero jamás Dios los sacó para eso. Y volvían a pasar otra prueba, otra aflicción. Pero mire lo que dice el verso 3. Y te afligió, dice el verso 3, y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido, para hacerte saber, mire cuál era el propósito de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El verso 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Esto no lo habían notado ellos. Ellos no lo habían notado.
El verso 3 dice que les hizo tener hambre. O sea, una de las aflicciones fue que hubo escasez. Pero también dice el complemento, te sustentó con maná. Jamás, hermano, jamás te puedes olvidar que en medio del proceso más difícil que vivas en el Evangelio, los ojos de Dios y el cuidado de Dios nunca ha faltado ni va a faltar, jamás. ¿Sabes que cuando te centras en el problema no lo miras, hermano? Ni cuenta te das que ahí está Dios. Porque tu problema es el dolor. Tu problema es el milagro que necesita tu carne. Y no te das ni cuenta que por las noches alguien te ha acompañado siempre. No te das ni cuenta de que alguien ha caminado a tu lado en medio de esos momentos de frustración. Alguien ha sustentado tu vida. Porque si no, no estuvieras esta tarde en este lugar. No estuvieras en la iglesia. Si no hubiese estado Jehová por nosotros, si no hubiese estado Jehová por nosotros, vivo nos hubiesen tragado nuestros enemigos, pero Él ha estado sustentando nuestra fuerza. Cuando has dicho ya no puedo, Él ha estado ahí fortaleciéndote. Cuando has dicho ya no avanzo, Él ha multiplicado tu fuerza. Cuando has dicho ya no soporto, no entiendo lo que está pasando, Él te ha hecho levantarte y avanzar. Alabado es el nombre del Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Alguien debe de estar entendiendo la palabra esta tarde. Aleluya. Mira, hermano, ¿no es cierto que en ocasiones nos ha pasado a nosotros que como así como por inercia usted agarra la Biblia, se prepara porque es domingo? Y usted ha sido de aquellos cristianos que se congregan todos los días. Y aunque ha llegado el desánimo, hay problemas grandes, que aún tu carne ha dicho, mañana no voy a ir al culto. Y lo ha dicho. Me siento muy mal. Pero ya a la hora del culto te comienzas a preparar. Alguien te dice, no dijo que no iba a ir al culto, güey. Pero ya hay algo, hermano, que se vuelve una necesidad. Y aunque ni siquiera entiendes cómo te subiste al bus, cómo te bajaste a caballo, cómo no te pegó ningún carro cuando te pasaste en la calle, porque como usted va en su órbita, usted anda en su mundo, hermano. Por eso es que usted verá que hay personas, hermano, que en ocasiones vienen así como despistadas, porque andan en medio del problema. Hay personas, no siempre anda usted de esa cara, no siempre, no siempre, no siempre tiene, hermano, esa sonrisa. Y hay un momento donde uno dice, Dios bendiga, amén, hermano, pero solo uno sabe lo que anda cargando, hermano. Y es bueno que usted aprenda a descansar en Dios y no en la gente, porque a nadie le interesa. A nadie le interesa. Si alguien tiene preocupación en nuestra aflicción, hermano, es Dios. Si alguien tiene pero una desesperación, que es como el padre cuando mira a su hijo enfermo, que llora, hermano, por ver llorar también a su hijo, no porque el padre le duela algo, sino que ver que su hijo está prendido en calentura o está sudando, o su hijo le dice, me duele, también el padre llora y como que se percibe cierto lamento por el dolor de aquel niño. Pues así también es Dios. Si alguien ha llorado contigo en el momento difícil, ha sido Dios. Si alguien también ha sufrido dolor en su interior por causa del proceso que está pasando, sin duda alguna, ese ha sido Dios. Si alguien, hermano, sabe compadecerse en nuestras aflicciones, ese es Dios. Pero ¿sabe por qué ese proceso llega? Y aunque en muchas ocasiones, por causa de nuestro llanto, hemos producido que también Dios se sienta dolido, es porque es necesario. Sin la prueba no hay bendición. Sin el proceso de la prueba no hay bendición. No vas a poder conocer un poquito más a Dios. Tienes que pasar por ese proceso, como cuando el padre disciplina a su hijo y le dice, tienes que obedecer, si no, no te entrego lo que necesita. Hay algo que cumplir y es fidelidad en medio de la prueba. Séle fiel a Dios en medio del proceso. Ten en cuenta que Él quiere descubrir lo que está en tu corazón, pero también no dejes de ver la mano de Dios. Él se mueve con nosotros cuando entramos al horno de la prueba. Él está ahí con nosotros. Él sustenta nuestra vida. No vayas a echar a perder el propósito de Dios en ti. Échale ganas, échale ganas.
Demuéstrale que no eres un creyente emocionado. Demuéstrale de que tu confianza está puesta en la palabra que ha salido de su boca. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces no ha pasado que en medio de la aflicción te has tirado de rodillas y comienzas a llorar? Por eso es necesario que en ocasiones todos se den la espalda. Eso es necesario, hermano, para que te des cuenta que solamente hay uno en quien puedes confiar, y en Dios. Dios siempre cuida de nosotros en medio del proceso de la prueba. Por favor, guárdeselo en su corazón. Siempre. Por eso es que no hay excusa, hermano. El que de repente diga, no, es que yo pasé por un proceso muy difícil. Ustedes no lo entienden, claro, porque el trato suyo no es con nosotros. Nosotros no somos su Dios. Quien le va a entender va a ser su Dios, va a ser Dios. Es que hay problemas que uno enfrenta, todos pasamos problemas. Pero si yo le contara, no nos cuente porque no nos interesa. Lo único que podemos hacer es llorar con usted. De ahí nada más. Y orar, por supuesto, en el sentido, hermano, espiritual, en apoyo espiritual, pero de ahí milagros nosotros no podemos hacer. Las cosas no pueden cambiar por un pensamiento. Por eso es que usted debe de aprender, hermano, abrir los ojos en medio de la prueba. El que dice, ya no aguanté y me eché para atrás, fue cobarde, Señor. Fue un creyente cobarde. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Aquí necesitamos carácter. Gente llorona tenemos demasiada. Necesitamos gente que se pare firme y esté dispuesta, si le toca llorar en el evangelio, a llorar. Si le toca sufrir en el evangelio, a sufrir por la causa de Cristo. Porque al final del camino te vas a dar cuenta que vale la pena. Si lo haces por Cristo, vale la pena. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que algo que no ha faltado, hermano, es la obra milagrosa de Dios en medio del proceso. Mire, Dios permite la prueba para que nuestra fe se perfeccione y para que se materialice nuestra fe. Porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Pero esto debes de tenerlo claro y debes de haberlo vivido. Porque una cosa es que de repente, hermano, usted comience a hablar de algo que usted no entiende y que nunca ha experimentado. Fácilmente cualquier persona viene a mover ese fundamento porque nunca sabe de qué estás hablando. O sea, hay personas, hay algunos de ustedes que ni leen la Biblia, hermano, y en la cara se les nota. No leen la Biblia. Ustedes son de aquellos que pueden leerse todos los diarios y no les lloran los ojos, pero ya con la Biblia ya comienzan. Solo con que vieron la Biblia ya están llorando. Que no tienen mucho fundamento en la palabra. Que si de repente se te para un maestro lleno de demonios queriéndote enseñar otra cosa fuera de la voluntad de Dios, no puedes contradecir bíblicamente hablando las enseñanzas que esa persona te está presentando. Pero hay algo que no pueden, hermano, no nos pueden privar de eso o no nos pueden quitar aquello, y es lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Eso nadie te lo puede quitar. Por eso es que en el evangelio tienes que vivir la palabra. En el evangelio tienes que vivir la palabra. Tienes que descubrir de que esto no es cuestión de simple letra, es una experiencia que vas a vivir. Tienes que pasar por el momento difícil para que cuando te toque testificar, no testifiques vano o palabras huecas o muertas. Hables con claridad de quién es Dios y cómo Dios se ha mostrado a tu vida. Hables con claridad del poder de Dios, no por lo que has oído o por lo que te han contado, sino por lo que yo he vivido, por cómo el poder de Dios se ha movido en mi vida y como las palabras de Dios han sido verdades sobre mí. Ya ahí nadie te puede detener, nadie puede refutar lo que tú has vivido, porque lo viviste tú, lo experimentaste tú. Por eso es necesario que en el evangelio las pruebas te lleven al punto de consolidar
cuidar tu posición. Aquí no hay duda alguna. Si caminamos de la mano con Dios, nos irá bien, porque hasta el día de ahora Él ha sido fiel con nosotros. Aleluya. El propósito de Dios es que compruebes, hermano, en tu vida, de que la palabra de Dios es verdad, de que es fiable, pues, de que si confías en la palabra de Dios vas a salir adelante. Eso es lo que quiere demostrarte Dios en la prueba, de que no es pura palabra, hermano, en papel, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pocos entienden ese verso 3, donde el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué le digo que no todos lo entienden? Porque si lo entendieras, leyera la Biblia. Porque lo que está diciendo el verso es que nuestra vida depende de la palabra. Eso está diciendo. Nuestra vida depende de la palabra. Si lo comprendieras, crecieras en el conocimiento de la palabra, no te durmieras a la hora del mensaje, no vinieras a medio mensaje, te esforzaras, hombre. Estás jugando con tu vida espiritual. Si no reaccionas, si la palabra no forma parte de tu vida, vas a ser presa fácil en medio del desierto, de la angustia, porque el propósito de Dios se traza, pero hay alguien que también se echa a andar en su propósito en medio de la aflicción, y es Satanás, el diablo. Y por eso es que el creyente tiene aflicciones, el enemigo susurra: y para eso sos cristiano, y para qué te vas a congregar, para qué vas a seguir yendo, para tener más problemas. Ese es el detalle. Mucha gente en medio de la aflicción ha terminado escuchando la voz del enemigo y ha ignorado la voz de Dios. Nuestra vida depende de la palabra del Señor. Nuestra atención debe de estar en la voz de Dios. Lo que a nosotros nos debe de importar es lo que Dios ha dicho. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, pero que lo hará, lo hará. Que cumplirá la palabra, la va a cumplir, porque hasta el día de ahora lo que ha dicho lo ha cumplido. Alabado es el nombre del Señor. Lo hemos visto, hermano, en medio de nuestras aflicciones, sostener nuestra vida. Jamás te olvides de eso. Por eso que usted no puede ser de aquellos creyentes cobardes que dicen: ay, que estoy pasando por una prueba y siento que me muero, hermano. Ay, oren por mí hoy. Esa gente, hermano, como que no escucha la palabra. Yo no estoy diciendo que no vamos a llorar, o que tu semblante no va a cambiar en algún momento, o que el caminar en el evangelio se va a volver un poquito más pesado. No lo estoy diciendo. Va a llegar. Todos hemos llegado ahí. Un varón que perseveraba escribió este testimonio en una ocasión en un libro, y él dice de que llegó al evangelio. Dios le permitió casarse en el evangelio y tener un hijo. El tiempo pasó y eran creyentes, hermano, como usted, fiel, esforzado. Ni usted lo cree, pero así era él. No sé usted, pero el hermano del que le estoy hablando así era. Y la esposa cayó, hermano, enferma y murió. Ella era enfermera. Y el hermano pasó ese proceso muy difícil. No trate de explicar usted, hermano, el porqué de los procesos de alguna persona. No es nuestro problema. En el sentido de dar explicación, no podemos. El creyente espiritual solamente tiene que aprender a saber escuchar. Porque la prueba no es un molde humano, es un molde que Dios ha establecido para el justo. Y aquel varón pasó ese proceso. A la esposa, hermano, se endechó y se fue. Él siguió perseverando. Cuestionamientos, hermano, de mil maneras en el corazón de un creyente que pasa situaciones así. No sé si la suya es igual. Pero el tiempo pasó y su niño cayó gravemente enfermo. Y él oraba y le decía a Dios: ya me quitaste a mi esposa, Señor, no te vayas a llevar a mi hijo. Y su hijo murió. Y cuando murió, dice que él oraba llorando y le decía: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y dice que Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros, hermano, porque esto es por fe y no es por vista.
Qué diferente es que le digamos a usted: mire, hermano, venga a barrer aquí a la iglesia, venga a barrer. No, pero todos los van a tener de menos. Venga a barrer porque dentro de una semana le vamos a regalar $2,000. Así se lo vamos a... No, hombre, hermano, viene a barrer hasta 5 veces al día. ¿Por fe? No, por los $2,000. Y espera con ansia que llegue ese día. En el evangelio no es por vista, es por fe. Tienes que creer sin ver. Así es en el evangelio, para agradar el corazón de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el varón, hermano, en su aflicción oraba preguntándole a Dios que qué pasaba. Y mire esto, dice que Dios le dio un sueño. Él se miraba, hermano, en una llanura muy bonita y en un día muy soleado. Y cuando él estuvo viendo hacia el horizonte, dice que la voz de Dios le dijo: has hecho muchas preguntas y yo voy a responderlas todas. Y dice que él recuerda del sueño, de que Dios comenzó a contestarle cada una de las preguntas. Y dice que en el sueño lloró y se sintió consolado. Y él se despertó llorando y su corazón tenía paz, pero no recuerda las respuestas de Dios. Cuando él dice: yo quisiera decirles qué es lo que Dios me contestó a las preguntas que yo hice, no las recuerdo, solo sé que me las contestó y yo tengo paz en mi corazón de que Él tiene el control de todas las cosas, porque el final y el propósito de Dios es que entiendas eso. Nosotros no vamos a la deriva, no vamos nosotros, hermanos, sin rumbo. Hay uno que guía nuestra vida y es Jesucristo. Hay uno que guía nuestra barca y es Jesucristo. Aunque no entiendas, hermano, por dónde vamos, Él es el que guía nuestra vida. Él es el que va adelante como poderoso gigante. Solo descansa en Él, solo reconoce que Él sabe lo que está haciendo y al final vas a sonreír, al final vas a disfrutar y comprenderás: era necesario que pasáramos por aquí para poder disfrutar lo que ahora disfrutamos. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que el verso 4 muestra, hermano, cómo la obra milagrosa de Dios se manifestó aún en el pueblo. Ellos no se dieron cuenta, pero nunca necesitaron vestido ni calzado. Dios estaba ahí. No te puedes olvidar de eso, hermano. El cuidado de Dios es algo que vas a experimentar más en los momentos adversos. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios? Que entiendas, es que todo está bajo el control de Él. Es que la palabra de Dios, hermano, aquel que dispone de confiar en ella, le irá bien, verá el cumplimiento de esa palabra. Por eso es que debes de aprender, hermano, del proceso de la prueba. Todos vamos a pasar por la prueba. Número 1, lo que Dios quiere descubrir es de que está lleno tu corazón. En la prueba se descubre. Hay personas que solamente ay dicen en la prueba, ¿no? No oran, no ayunan, porque tu confianza no está en Dios. Sales corriendo por todas partes a buscar a 1001 amigos y todos apagan el teléfono, porque ya saben qué es lo que quiere usted. Y aún cuando has pasado procesos así, Dios ha mostrado su misericordia, pero ese examen tienes que volverlo a pasar, porque el propósito de Dios no es que seas... Porque mire, tenemos a hermanos en lo espiritual que aunque tengan bigote, hermano, y canas, hay muchos procesos que todavía no los han pasado. Y aquí la madurez espiritual no consiste en su edad. Usted puede ser un anciano de 50 años. Eso no significa de que usted sea una persona, hermano, madura en el evangelio. Hay veces que los ancianos son los que más lloran en el proceso de la prueba. Aquí consiste, hermano, en esos exámenes que has pasado y que has entendido cuál es el propósito de Dios y han pasado de la manera correcta. Entonces significa de que has conocido a Dios en esas áreas y que descansas. Como dijo en una ocasión un anciano mientras está adorando en el culto, y una hija de este anciano acaba de tener un accidente y acaba de quedar parapléjica. Y hay hermanos, porque siempre hay hermanos metidos, que se le quedaban viendo al anciano y a la anciana, padre de aquella muchacha, adorando a Dios en el culto.
Y sabían la carga que tenían. La hija estaba en el hospital. El accidente había sido bastante duro. Había chocado, o un borracho, hermano, que manejaba así con los efectos del alcohol, golpeó el vehículo de ella. El borracho no le pasó nada, pero la muchacha, que era creyente fiel, está parapléjica en el hospital. Los padres se están cargando con esa angustia, pero los padres no han dejado de ir al culto ni un día. Todos los días han estado en el culto y han estado adorando. Y hay mucha gente que tiene curiosidad. ¿Cómo es que el anciano está cantando? ¿Cómo es que el anciano está cantando con tremenda prueba? Y hay uno que se quita las ganas y se acerca y le dice: yo quiero preguntarle algo. Yo he visto cómo usted está pasando un proceso difícil con su familiar, pero no ha dejado de cantar, no ha dejado de adorar. Usted canta como que no tiene ningún problema. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Aquel anciano contestó y dijo: no, lo que pasa es de que ya antes pasamos pruebas difíciles y Dios tenía el control de nosotros. Hoy estamos seguros de que también Dios tiene el control de nuestra hija, y aunque no entendamos lo que está pasando, Él algo hará. Alabado es el nombre del Señor. Así es lo que espera el Señor, que te comporte. Esa es la actitud que espera el Señor, que cuando pases en un problema puedas decir: no entiendo, pero sé que Dios es fiel y se va a glorificar. No comprendo qué es lo que se está dando, pero al final yo dependo de Él y Él cumplirá su palabra. Y que camines sereno y camines con tu semblante firme, de que tu confianza está puesta en Él. De esa manera el pueblo agrada al Señor, y por eso es que Dios también está comprometido a moverse para glorificar su nombre en tu vida. Claro que Dios lo hará, pero a ese punto debes de llegar, al punto de confiar en la palabra, hermano. Al punto de decir: Él lo hará. Pero mire, señora, está bien difícil su caso, pero Dios algo hará. Y que se le encuentre, hermano, algún carnal en la iglesia, porque esos abundan también. Mi familiar de eso murió, niña fulana. Si es que es una desgracia de creyente, hermano. He escuchado por ahí, porque hay personas que andan parando las orejas, hermano, por todas partes. He escuchado por ahí que tiene un problema en la espalda. ¿Y qué le interesa a usted, hombre? ¿O es médico usted? Yo le quería decir de que yo tenía una cuñada que así le comenzó. Ay, usted viera todo lo que tuvo que vivir. Y después dicen: pero Dios podía hacer algo mejor, no hubiera dicho nada. O se va a decir algo, comience por ahí, hombre. Dios va a hacer algo y punto. Porque hay momentos, hermanos, muy difíciles, pero hay personas, hermanos, que abren la boca para hablar nada. Usted solamente tiene que decir: Dios lo hará. Confíe, porque Dios lo hará. Dios se va a glorificar. Bien difícil esa enfermedad, sí, pero Dios se va a glorificar. Solamente crea. ¿Por qué no lo ha hecho Dios hasta el día de ahora? No podemos contestarle eso, porque eso está en la voluntad perfecta de Dios. Usted crea que lo hará. La Biblia dice en el libro de Génesis de que llegó un momento, hermano, donde Dios tuvo que cumplir lo que había dicho sobre Sara y Abraham. Así como Jehová lo había declarado, así se cumplió. Pasaron muchos años, pero Él había comprometido su palabra. Aquellos lo creyeron, y Dios también tenía el día y la hora donde el milagro se obraría. Así que no te preocupes, solamente procura estar en la voluntad del Señor y déjaselo a Dios, porque cuando Él aparezca, las cosas serán diferentes. Alabado es el nombre del Señor. Pero así es necesario que el creyente camine, hermano. Así es necesario que el creyente camine, comprendiendo que la voluntad de Dios o la palabra de Dios es perfecta. Se va a cumplir. Solamente cree la palabra, sujétate a la palabra y avanza, porque si haces tu parte, Dios hará también la de Él. Eso de andar llorando, hermano, de andarse lamentando y de andar peleado con Dios, porque hay muchas personas que andan peleadas con Dios. Andar peleadas con Dios, andar peleados con Dios y echarle la culpa a Dios de todas las cosas. Usted tiene que aprender a cerrar el zipper, mire. Sí. Y si va a llorar, llore delante de Dios, diciéndole: no entiendo, pero gracias.
que no falte tu presencia, que no falte tu ayuda, que no falte tu fortaleza. Y vamos a seguir adelante, porque mire, hermano, cuando ya llegas a ese punto donde le demuestras a Dios con hechos de que estás confiando en Él, y eso es en el momento de la prueba. Cuando en medio del proceso de la prueba no dejas de ver, hermano, la mano de Dios a tu favor, porque que Él aparece, aparece. Él siempre te da evidencia. En lo espiritual es así, por lo menos en lo personal lo hemos aprendido así. En lo espiritual de repente Dios hace algo ahí. La prueba no se ha quitado, pero ahí está Dios. Y eso te hace decir, o te hace escuchar a Dios decirte: todo está bajo mi control. No te preocupes, todo está bajo mi control. Cuando de repente estás de rodillas y estás en tus aflicciones, pero ahí está Dios. Lloras, derramas tu alma delante del Señor, el problema sigue, pero está siendo ministrado por Dios. Dios te está diciendo: todo está bajo mi control. Y eso basta. Llega un momento donde usted dice: gracias, eso basta. El problema sigue estando adelante, pero no importa. A mí me basta que Él camine conmigo. Él va a glorificar su nombre. Y esos son los propósitos de Dios en la prueba. No vayas a echar a perder el deseo de Dios. No vayas a echarlo a perder. No seas como esos creyentes malagradecidos que solo cantan en la buena y en el momento de la prueba salen corriendo. No seas de esos hijos malcriados que solamente le ponen la carita al Padre desde que son niños buenos, cuando necesitan un milagro y cuando lo han recibido y están pasando por procesos difíciles, se olvidan del Dios que ha mostrado tanto amor y misericordia. Debes de hacer de aquellos padres o de aquellos hijos de que sepas honrar el nombre de tu Dios. Y si es en medio de la dificultad, demuéstrale que estás creyendo en Él. Demuéstrale de que tu fe no es variable, está firme tu confianza en el Señor, y te darás cuenta de que Él también está dispuesto a sorprenderte. Si usted pasa por esos procesos, hermano, y se deja moldear por Dios, porque hay algunos hermanos que son rudos, y por eso es que sigues pasando los mismos procesos, porque el examen no va a pasar de ahí hasta que lo superes, porque te ha tomado como hijo y te quiere enseñar a que seas un buen hijo, a no ser un bastardo. El bastardo es ignorado, pero el hijo, hermano, el que es considerado hijo, todavía es corregido. Se le indica el camino. Cuando un padre todavía tiene esperanza en su hijo, se le dice: aquí se van a hacer las cosas así, hijo. Que si Pote tiene, hermano, como 14 años y él siente que es dueño de todo el mundo, el que sabe todo del mundo, y el padre le dice: no, hijo, aquí tiene que obedecer para que le vaya bien. Y si el padre se sujeta, el hijo se sujeta al padre, le va a ir bien. Mas sin embargo, hermano, en el evangelio es similar. Tienes que aprender. Ese examen no va a dejar de pasar en ti hasta que aprendas. Hasta que aprendas la lección que Dios quiere enseñarte. El proceso que Dios lleva en nosotros es diferente en todos, hermano. Es en todos. Por eso es que debes de aprenderlo, porque ese examen se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Es que el deseo de Dios es que crezcas en tu entendimiento, que aprendas a depender de Él, de que tus ojos estén puestos en Él y de que camines con esa seguridad constantemente. Ese es el deseo de Dios, que camines con esa firmeza en todo tu evangelio, de que tengas seguridad que a medida que pasan los días, quizás las tribulaciones serán más grandes, pero tu fe, hermano, está más fortalecida. Tu fe tiene más solidez, tienes más carácter, más disposición. Ya vistes cómo actúa Dios. Dios seguirá actuando de manera fiel sobre los suyos y sobre el justo. Así desea Dios que sea el caminar de los creyentes, con seguridad, con firmeza, no a la deriva, no a la aventura, sino teniendo fijos sus ojos en Él. Alabado es el nombre del Señor. Mire lo que dice más adelante, hermano, la palabra de Dios. Más adelante también declara en el verso 8. El verso 8 del capítulo 8 de Deuteronomio dice así: tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás
y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en la prueba? Dios descubre lo que está en nuestro corazón. Dios nos hace, hermano, poner nuestra confianza en su palabra y nos hace experimentar su cuidado. Es imposible que fracase usted, hermano, en la prueba. Es imposible. Si lo único que a usted le piden es fidelidad y punto. Todo lo demás lo hace Dios. Por eso es el que se echa para atrás en medio de la tribulación es cobarde. Es cristiano cobarde. Porque Dios provee, hermano, de todo para que nosotros avancemos. Es difícil, pero puedes avanzar en el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué es lo que hizo todo ese proceso de la prueba? La escasez, la enfermedad, el dolor, la aflicción. Solamente te preparó para llegar a ese punto, para recibir lo que Dios quiere entregarte. La tierra prometida, hermano, o lo que está describiendo Moisés, es la abundancia que habrá en la tierra que Dios ha preparado. No comerás tu pan con escasez. Te vas a saciar. En todas las áreas vas a ver abundancia, porque el propósito de Dios es que llegues a esa posición de bendición, que camines con seguridad, que dependas de Él. Pero ¿sabes también para qué se presenta la prueba? Para que cuando llegue ese momento no te olvides de dónde viene la bendición. Que no digas pues, lo que yo tengo, ¿ve? A mí me cuesta. Hay algunos que se llenan la boca diciendo, este ministerio me cuesta ayuno y oración. No, Señor. A usted no le cuesta eso. A Dios le plació poner gracia. Claro, para ser buenos administradores y prudentes, hermano, uno también se guarda, pero al final fue Dios quien dio aquello. Para que no llegues a ese punto de decir, yo soy lo que soy porque me ha costado. Mentira. El que no pasa por el proceso de la prueba y no crece al ritmo de Dios, no avanza en el tiempo de Dios, entonces este va a fracasar y quedará tirado en el camino. El nombre quizás se recordará, pero habrá quedado fracasado en el camino. Pero el creyente, hermano, que sepa poner su confianza en Dios, que sepa demostrarle a Dios que está dispuesto en medio del proceso difícil, que experimente el cuidado de Dios, que sus ojos, hermano, no se duerman de muerte, sino que logren ver cómo Dios se está moviendo. Y cuando ya la puerta se abre, donde el milagro aparece, donde la bendición económica aparece, donde las puertas, hermano, de par a par se abren y la bendición comienza a fluir. Ese es el deseo de Dios, que experimente su gracia y su abundancia. Pero también el deseo de Dios es que llegues a ese punto y siempre te humilles, siempre te tires de rodillas, siempre digas, gracias, Señor, lo que tengo es gracias a ti, te lo debo a ti, lo que hasta el día de ahora soy es gracias a ti. Es para que no te olvides que ha sido Jehová el que ha engrandecido su nombre sobre tu vida. Aunque siempre hay un peligro, hermano, por la naturaleza carnal, de que nos podamos olvidar, pero ese es el deseo de Dios, que no te olvides. Es triste, hermano, cuando de repente usted en el evangelio, como decía un pastor ahí en San Miguel, decía el pastor, yo decía el pastor, porque se sentó en la campaña un bolito hacia un lado, chiquito el bolito, y al final del culto, pues él subió, cerró el culto y dijo, yo era como ese bolito. Y comenzó a llorar el pastor. Hoy yo soy pastor, dijo. Soy presbítero. Yo tengo a mi cargo a otros pastores. Tengo responsabilidad sobre otros líderes. Hoy Dios me ha permitido andar en un carrito, señaló el carrito. Pero yo era como él. Jamás yo pensé manejar un carro, dijo ese pastor. Nunca. Ser pastor jamás yo lo pensé. Si yo era como ese bolito, nunca pensé yo ser pastor de pastores, tampoco. Jamás pensé yo hacerle bien a alguien si yo estaba perdidito, dijo el pastor. Pero ahora yo sé, dijo el pastor, que todo lo que ahora soy es gracias al sacrificio de Cristo. Y ese es el deseo de Dios, hermano, que cuando ya llegues a tener tu bendición, ya sea material, porque Dios bendice a mano llena y da sin escasez a aquel que necesita de Él. Cuando Dios te engrandezca y hacerlo espiritual, que Dios ponga gracia, ponga autoridad,
ponga unción, que Dios de repente abre puertas para empresa, para un buen negocio, para un buen trabajo. Entrabas a pie, hoy vienes en carro, hoy las cosas son diferentes. Que jamás te olvides que todo ha sido gracias a Dios, que nosotros no tenemos nada en nuestra propia cuenta. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Aleluya. Eso se aprende en medio del proceso de la vida. El orgullo, hermano, es algo que es volteado y machucado, golpeado, como también se golpea el trigo en medio de la prueba. El creyente orgulloso, cuando pasa por la prueba, le muelen todo el orgullo, hermano, para que camines de la manera correcta. Por eso es que aquí nadie se puede sentir más. Nadie puede sentirse que sobresale. Aquí todos somos iguales. Aquí la gloria le pertenece a Dios. Y eso es uno de los deseos de Dios, que aprendas a reconocer cuando llegue el momento de bendición que ha sido gracias a Él. Y no te olvides de obedecer sus leyes. Y no te olvides de tener en memoria de que Dios te quiso bendecir de esa manera. Debes de seguir siendo fiel a Dios y sus mandamientos, como lo dice el verso 11. Y tampoco podemos olvidar, hermano, que la provisión que hemos recibido es de Dios, y que fue Dios quien quiso manifestarse en medio de la prueba. Todo lo que en el capítulo 8 de Deuteronomio le está enseñando, hermano, Moisés al pueblo, lo debemos de aprender nosotros. Has caminado en medio de pruebas, pero ¿ha faltado Dios? Pregunta Moisés. ¿Ahí ha estado? ¿No has visto milagros en tu vida? Y te ha hecho pasar hambre, pero también te ha sustentado con lo mejor, con pan de nobles, con maná del cielo. Si has tenido necesidades, pero también Dios ha provisto. Ni cuenta te ha dado, pero Dios ha provisto. Y has pasado momentos muy duros, pero siempre ha estado Dios ahí. Uno de los propósitos era que no te olvides de su palabra y hacerte pasar por lo más difícil, hermano, para que cuando ya te toque recibir lo que te mereces por causa de tu fidelidad, o el resultado de tu fidelidad, entonces jamás te olvides de que ha sido Él el que ha provisto, que ha sido Dios el que te ha entregado algo, y que lo cuides y que te mantengas con gratitud, que jamás te olvides que en medio de la prueba Él es el que no te ha abandonado, que jamás te olvides que Él es el que te ha sostenido hasta el día de ahora. Ese es el propósito de la prueba, no es destruirte, no es matarte, no es terminarte, no, lo que Dios quiere es que camines al ritmo que Él ha propuesto, para que cuando las cosas comiencen a surgir, no se llene tu corazón de vanagloria, sino que mires al cielo y le reconozcas en todos tus caminos, y que le honres y le glorifiques. Alabado es el nombre del Señor. Y que en medio de los procesos más adversos aprendas de que hay un plan trazado por Dios y no debes de echarlo a perder. Cuando inicias una prueba, entiende esto esta tarde, es porque se está preparando una bendición gloriosa para tu vida. Entras a otro examen, vas a recibir la bendición que amerita ese proceso. Es difícil, es duro el proceso, échele ganas entonces, porque también la bendición será de ese tamaño o mayor, pero debes de avanzar para que puedas conocer la gloria de Dios en tu vida constantemente. El propósito de Dios está trazado en la prueba. Debes de caminar con fidelidad y vas a descubrirlo más adelante, de que Él no falla, de que Él es perfecto en lo que obra en su pueblo. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie y le damos gracias al Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Tu palabra jamás volverá vacía. Siempre tu palabra hará la obra para lo cual tú le envías. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos. Invitamos a aquella persona que está entre nosotros sin el Señor. Si nunca le has entregado tu corazón a Cristo, te invitamos en esta tarde. Jesús te ama y el Señor quiere bendecirte. Y la iglesia da gracias a Dios por su palabra.
Descansa en Dios. Todo está bajo el control de Él. Eso te ha venido a decir el Señor esta tarde. Todo está bajo el control de Él. Descansa en Dios. Estás pasando por el momento de la prueba. Solamente descansa en Dios. Dios te va a bendecir. Sin duda alguna, Dios, Kira, vaya, Saya. Dios te va a bendecir. En medio de ese momento difícil, abre tus ojos, porque vas a ver cómo Él se está moviendo y cómo Él tiene el control en todas las áreas de tu vida. Y está una dama que está siendo invitada. Queremos orar por usted. Acompaña al hermano. Queremos orar por usted. Jesús la ama y es el Señor quien la llama a través del hermano. Es tiempo de obedecer la voz de Dios. Cuando caminamos en nuestra propia prudencia nos va mal y son duras las consecuencias de nuestros actos o de nuestra desobediencia. Pero para eso Dios la tiene en este culto, para que tome la mejor decisión de su vida, y es tomar en cuenta a Dios. Es tiempo de abrirle su corazón al Señor. Y aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Queremos orar por usted. No se vaya sin el Señor esta tarde. Se paga caro decirle no a Jesús. Las cosas no están bien sin Cristo. Entonces, ¿para qué seguir sin Cristo? Si no están bien las cosas, entonces hay que tomar decisiones. Y la más importante es tomar en cuenta a Jesús en nuestra vida. Eso es voluntario, usted decide. Habrá otra persona entre nosotros. Queremos orar por usted. Dios lo trajo a este culto para que puedas tomar la mejor decisión. Para eso te trajo. No te vayas a ir sin el Señor. Ese es el peor error que puedes cometer. Mira, las cosas no están bien sin el Señor. No han estado bien en ningún momento sin Cristo. ¿Para qué seguir entonces en esa posición de desobediencia o de rebeldía? Si todo basta que le pidas perdón a Dios y te humilles, y vas a ver el resultado de esa humillación, vas a ver la respuesta de Dios. Pero no le digas no al Señor si los brazos del Señor se extienden para echarte la mano, para ayudarte, no para destruirte, sino para manifestar su bondad en tu vida. Pero tú decides esta tarde. Allá atrás en el canopy está siendo invitado un joven también. Queremos orar por ti. Es Jesús quien te ha traído esta tarde a este lugar. No les digas no a Jesús. Queremos orar por ti. Acompaña a la hermana. Es tiempo de buscar al Señor hoy, que puede ser hallado. Estas oportunidades se deben de valorar, porque usted no sabe si es la última oportunidad que Dios entrega a tu alma. No sabe si es la última oportunidad. Por eso es que la Escritura dice que a tiempo Dios te ha llamado. Hoy es el día aceptable, es la hora de salvación. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas vuestro corazón. Es tiempo de que la obedezcas y te dejes guiar por Dios. Es tiempo de que le tomes en cuenta al Señor. No quisiéramos cerrar sin orar por usted. Usted necesita de Dios, por eso está aquí. Véngase, queremos orar por usted. La decisión de entregarle nuestro corazón a Jesús es la más importante en nuestra vida. No se le debe de decir al pecado, no se le debe de decir al sistema que este mundo nos presenta, influenciado por Satanás, porque todo eso te llevará a la muerte y a experimentar un juicio y condenación eterna. Pero a Cristo, que quiere darte la vida, que quiere restaurarte y ayudarte, le debe de decir que sí, porque todos un día reconocimos esa necesidad, lo que estamos aquí. Hoy te toca a ti. Ahí viene esa dama para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos orar por ti, hijo. Varón que tiene la camisa rayada, queremos orar por ti. No le digas no a Jesús. Se paga caro decirle no a Jesús. Mira aquí, queremos hacerte la invitación. Es tu decisión. Esto no es a la fuerza, pero como predicadores debemos de hacerlo, porque eres reo de tu decisión. Un día vas a comprobar en carne propia si esto era broma o era urgente el tomar en cuenta al Señor. Queremos orar por ti.
Dios te ha traído esta tarde a este lugar para que arregles cuentas con Él. No le digas no a Jesús. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lo has experimentado. Entonces es tiempo de tomar decisiones correctas. Y todo inicia en tomar en cuenta a Jesús. Es su decisión. Muchas personas recuerdan, hermano, en el infierno que se les invitó, se les insistió y ellos dijeron que no. Damos gracias a Dios en esta hora por esta alma que está en el altar. Levante su mano derecha al cielo, usted que está acá en el altar, y repita esta oración después de su servidor. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor y Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Borra mi nombre del libro negro de Satanás. Dígalo. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme. Amén. Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta dama que ha tomado la buena decisión de buscar tu rostro. Te pedimos en esta tarde que la selles con tu Espíritu Santo. Le reclamamos hasta el rapto de la iglesia. Regala, Señor, ese nuevo nacimiento, Señor. Que ella pueda caminar en obediencia, en rectitud. Oh Dios, conforme la palabra lo establece. Séllale con tu Espíritu Santo. Reprendemos toda enfermedad, toda dificultad o toda tribulación que se puede estar viviendo en esta hora, Padre. Declaramos que está bajo el control divino. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor.